Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Quintero Noticias, este programa informativo que semana a semana lleva hasta vuestros hogares a través de la señal del Canal de la Costa lo más relevante, lo más importante ocurrido en esta comuna de todos y de todas. Vamos de inmediato a las informaciones, ¿qué les parece? Este jueves comenzó la segunda parte de la entrega de cajas de mercadería del gobierno. El municipio ha colaborado, ¿no?, en la coordinación para llevar la ayuda a distintos sectores de nuestra comuna. En este caso, los campamentos que se encuentran en el sector de Loncura. Les invito a revisar la primera información del día de hoy. El campamento Unión y Esperanza en Loncura fue uno de los primeros en recibir este jueves las cajas de mercadería entregadas por el gobierno. Este y otros sectores en las llamadas tomas de la COPEC recibieron el aporte que, en coordinación con la municipalidad y Fuerzas Armadas, fue llevado hasta los domicilios de las personas. Mira, en conjunto con el municipio yo me acerqué a ellos a preguntar cuándo llegaba la ayuda del gobierno, porque tengo 4 casos muy extremos de pobreza en mi campamento y ellos acudieron al tiro, se demoraron 3 días en que llegara la ayuda. Y aquí estamos ahora, pues, bien agradecidos, dándole las gracias porque también se acuerdan, agradecidos del alcalde también que lo ayudó con algunas techumbres para esta gente que está pasándola muy mal, hay mucha pobreza. Estamos aquí recibiendo muy a gusto las cajas de mercadería que nos ha traído el gobierno, que ha sido la única ayuda prácticamente que hemos tenido. Son 54 familias las que vivimos aquí, necesitamos que nos pongan más atención, necesitamos más ayuda, por favor, no solamente que sea estas cajas de mercadería, sino que nos vean el tema del agua, nos vean otros temas, hay niños igual. En total, son más de 2.700 cajas que el gobierno destinó para la comuna. La primera parte ya se entregó en el sector surponiente de la península, mientras que en este segundo reparto se consideró a la gente de Loncura, a la espera que desde el Ejecutivo puedan enviar nueva ayuda para más gente que así lo requiere. El gobierno regional y a nivel central nos otorgó 2.737 cajas de mercadería para territorios que estaban previamente establecidos como los sectores más vulnerables de la comuna. En estos momentos nos encontramos haciendo la segunda entrega, ya porque este segundo reparto llegó este lunes y por el tema de la lluvia no pudimos salir antes y hoy día y mañana vamos a estar entregando. En estos momentos estamos hoy día en Loncura, haciendo entrega en 4 sectores de la comuna que son de un alto índice de vulnerabilidad. Y mañana continuamos también en Quintero, en otros sectores. Mañana vamos a estar en el conjunto habitacional Normandí, en la población Covadonga y en las poblaciones Lord Cochrane 1, 2 y 3. Estamos a la espera de que efectivamente el gobierno haga entrega de más cajas de mercadería, porque claramente esta entrega no da abasto a la cantidad de gente que realmente la quiere. Para aquellas personas que no pudieron acceder a las cajas del gobierno, la municipalidad también se encuentra entregando ayuda social, a la cual pueden postular coordinando con su junta de vecinos a través de la página www.quinteroparticipa.cl o descargando la aplicación para teléfonos móviles. Sea usted vecino o vecina, amigo y amiga, ¿cuáles son los síntomas a los que debemos tomar atención si tenemos sospecha de COVID-19? ¿Cuál ha sido la gestión del Hospital Adriana Cousiño durante este tiempo de pandemia? Se lo preguntamos a esta hora a su directora Daniela Siegmund en la entrevista de la semana. Amigos y amigas, vecinos y vecinas, en esta entrevista de esta semana, ¿no?, de Quintero Noticias, es un agrado, por supuesto, saludar a esta hora a la directora del Hospital Adriana Cousiño, Daniela Siegmund, a quien saludamos. Gracias, Daniela, por compartir con nosotros estos minutos. Bienvenida. Gracias, Carlos, gracias por la invitación y espero poder ser de ayuda en esta entrevista para la comunidad. Por supuesto que sí, apostamos a aquello. Mira, tenemos en la pantalla un post muy interesante y que tiene que ver también con la primera pregunta y una pregunta que nos hacemos todos a esta hora. A partir de esta realidad, de esta pandemia del COVID-19, ¿cuáles son los síntomas, cuáles son los aspectos generales a los cuales debiésemos atender en caso de tener alguna sospecha de que o nosotros mismos o alguna persona cercana que pudiese tener o estar comprometida con este virus?
Bueno, los criterios han ido cambiando a medida que ha ido pasando el tiempo, y dentro de los criterios anteriormente eran mucho más específicos y ahora se amplió. Ahora basta con que tengas 2 de los síntomas que están en la pantalla para que sea un caso sospechoso de COVID-19. Y dentro de esos síntomas está la cefalea o dolor de cabeza, la tos, los dolores musculares, la fiebre de más de 37,8 grados Celsius, el dolor de garganta, que te duela, no el típico dolor de garganta que uno puede tener en la mañana por el frío, sino que te duela cuando comes o cuando tragas, la dificultad respiratoria, o sea, como la agitación al respirar, o que se hunda entre medio de las costillas, o que para poder hablar uno se canse demasiado, o para caminar, el dolor torácico, que es el dolor en el pecho, diarrea o pérdida brusca del olfato o del gusto. Entonces, con 2 de estos síntomas es suficiente para poder sospechar el COVID-19. No es que uno sea excluyente del otro. Por ejemplo, se ha demostrado que los síntomas más comunes en los pacientes que consultan y que no quedan hospitalizados son el dolor de cabeza, la tos y el dolor muscular, no la fiebre. Y dentro de eso son solamente el 56%. O sea, no todas las personas tienen que tener esos síntomas específicos para poder ser coronavirus. Y dentro de las personas que quedan hospitalizadas, el síntoma más común es la tos. Así que después viene la fiebre y los dolores musculares. Así que eso es como, en grandes aspectos, si tienen 2 de estos síntomas, ya pasa a ser un caso sospechoso. Y en relación al caso probable, que es una nueva definición que surgió hace poco, es cuando presenta uno de los síntomas que fueron nombrados anteriormente, pero tiene el antecedente de haber sido un contacto estrecho de un paciente COVID positivo. Que haya sido ese paciente COVID positivo demostrado mediante una PCR. O el otro caso, que es caso probable y que se maneja igual que como si fuera un caso positivo, es el que tiene una PCR indeterminada o no concluyente, que son los menos los exámenes que se informan así. Así que ya amplía un poco más el rango, y en estos casos, los casos probables, que son los que el paciente estuvo en contacto con un COVID positivo, lo más probable es que sea COVID positivo, entonces no se trata como un COVID positivo y no se le hace el examen de PCR, pero sí se le hace el seguimiento como corresponde y se notifica. Y el caso positivo es el caso sospechoso que se confirmó mediante una PCR y que la PCR le salió positiva. Ese es el caso positivo. Así que esas son como las definiciones en general, las nuevas definiciones de caso sospechoso, probable y caso positivo. Y ahí siempre queda la duda de cuál es el contacto estrecho, porque generalmente cuando se pesquisa que alguien fue un caso positivo, la gente al tiro piensa, y yo me habré contagiado, no me habré contagiado, yo lo vi en la feria, o lo vi en la calle, o lo saludé, pero estuve lejos, entonces no te queda claro y empieza a generar esa incertidumbre, y por eso está la clasificación de contacto estrecho, que es el que tiene alto riesgo de contagiarse, y el contacto de bajo riesgo. El contacto estrecho, que es el que tiene más probabilidades de contagiarse y es el que tiene que hacer cuarentena preventiva, que es una cuarentena de 14 días independiente de que les tenga o no tenga síntomas, es el que comparte un espacio cerrado por 2 horas o más, por ejemplo, oficina, en los trabajos, cuando son espacios cerrados, en reuniones, entre otros, y sin uso de mascarilla. El otro es vivir o pernoctar en el mismo lugar o lugares similares, o sea, en la misma habitación. Otra definición de contacto estrecho es el que pasa más de 15 minutos de contacto cara a cara a menos de 1 metro, pero sin mascarilla. O sea, si uno estuvo a menos de 1 metro conversando con otra persona y ambos tenían mascarilla, no es un contacto estrecho, ¿ya? Y trasladarse en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de 1 metro de distancia sin mascarilla. Entonces, por eso es tan importante el uso de la mascarilla, porque evita que te conviertas en un contacto estrecho y que aumente el riesgo de que tengas COVID-19. Ahora que estamos en una etapa en que hay un alto número de pacientes con COVID-19, es súper importante el uso de la mascarilla. Y en los espacios cerrados, por ejemplo, en una oficina, tratar de no compartir la oficina con otra persona, pero si ya comparte oficina con otra persona, tienen que usar la mascarilla, y lo ideal, como son 2 horas, es que en 1 hora se vayan turnando, vayan saliendo y vayan ventilando.
Lo otro que es útil es abrir las ventanas, cuando uno, por ejemplo, va en el vehículo, abrir las ventanas 10 centímetros, usar la mascarilla, y con eso evita la concentración del virus dentro del auto. Así que, y lo más importante es olvidarse de saludar de beso, de los abrazos y esas cosas que obviamente que uno como ser humano, como seres sociales que somos, es difícil de implementar. Pero es importante porque en el caso del coronavirus es importante tratar de tomar conciencia de hacer esas cosas para evitar convertirte en un contacto estrecho. Daniela, perfecto. Bueno, tremendamente ilustrativo y claro. Yo creo que aquí se han reafirmado algunos conceptos, pero además nos ha incorporado algunos nuevos que son interesantes, que quienes nos sintonizan a esta hora puedan verles. Quiero llevarte a otra arista de la situación que hoy día nos acontece y que tiene que ver con cómo se está desarrollando el funcionamiento, en definitiva, del intrahospitalario del Hospital Adriana Cauciño. Bueno, nosotros desde que partió esto nos hemos estado preparando, hemos tenido instrucciones a nivel del ministerio de múltiples acciones que hemos tenido que ir aplicando a medida que ha ido pasando el tiempo de forma escalonada, porque ha ido paso a paso, y a través de eso como hospital hemos tomado todas las precauciones del caso para poder combatirlo de la mejor manera. Te puedo mostrar porque tengo aquí... Sí, porque además hay que entender que la situación a nivel país ha sido muy compleja, pero ustedes, como hospital, entendiendo que consideran 2 comunas que también son de relevancia regional, han tenido acciones muy, muy importantes al respecto. Claro, y lo otro es que trabajamos en red, porque al final de cuentas hay que pensar ahora que somos un país entero que se está contaminando y que tenemos que trabajar como red. Así como nosotros recibimos pacientes y los pacientes que están más complicados se derivan al Hospital Gustavo Frique, nosotros también tenemos que recibir pacientes cuando en la red hay déficit de cama o algún otro problema. Entonces hemos tenido múltiples acciones que, si quieres, no sé si se ve la pantalla, lo podemos ir como detallando uno por uno para que se vaya entendiendo mejor, de manera un poquito más ordenada. Por ejemplo, en el servicio de urgencia, nosotros a partir de que comenzó la pandemia, comenzamos con la toma de muestras para examen PCR de manera local. La PCR, nosotros tomamos las muestras acá y así evitamos que nuestros usuarios tengan que trasladarse al Hospital Gustavo Frique o a otra parte a tomarse el examen. Y así como empezamos con la muestra de examen local hospitalaria, después existió una capacitación para la parte municipal, para Loncura, Puchuncaví, para que también pudieran tomar las muestras allá. Así que en eso ha sido un gran beneficio para nuestra comunidad el no tener que ir a otra parte a tomarse el examen. Además, creamos protocolos de reanimación acorde a la realidad del COVID-19, porque aquí en los momentos en que se tiene que reanimar un paciente, se tiene que intubar, aumenta el riesgo de que se aerolice y se libere el virus. Entonces, por eso hay estrictos protocolos que implementamos para evitar eso y evitar el contagio. Separamos la sala de reanimación para que podamos tener 2 reanimaciones simultáneas al mismo tiempo y sin riesgo para la otra persona que se está reanimando también. Implementamos un sistema de turno de 14 y 14 para que nuestros funcionarios pudiéramos tener disminución de la exposición a la carga viral y también para tener un sistema de relevo en casos de contagio. Y hicimos capacitaciones, estamos con capacitaciones continuas y además el SAMU vino y nos ayudó a hacer capacitaciones con los nuevos implementos que tenemos para el asunto de la reanimación. Así que en eso el servicio de urgencia ha estado full capacitación para poder enfrentar esta pandemia. Ahí nosotros además hicimos un punto de fragmentación, que es un punto de fragmentación externo que es previo al ingreso al servicio de urgencia, que permite diferenciar las consultas de respiratorias a las no respiratorias. Eso quiere decir de que un paciente que consulta por una patología respiratoria no ingresa a la misma parte que un paciente no respiratorio, disminuyendo el riesgo de contagio cuando uno consulta en la urgencia. Entonces uno pasa, al principio nosotros tuvimos la gestión con la carpa de la defensa civil y ahí era donde se hacía el pre-triage o la precategorización, pero por las inclemencias que tiene Quintero, en que el viento, la lluvia y la época ya de invierno, es que pusimos una estructura más firme
Y ahí en esa estructura la gente va a consultar a la primera ventanilla y ahí se le hace una encuesta y con esa encuesta se determina si el paciente debe ir al área respiratoria o no respiratoria y si es una sospecha COVID, agiliza para que la atención sea más rápida y evite la exposición al resto. Dentro de lo que se puede también. Porque hay que evitar también, hay que saber que si obviamente hay una reanimación, la atención no va a ser inmediata porque siempre hay que darle prioridad a las personas que tienen mayor riesgo vital. Ahí está cómo está por dentro nuestro servicio de urgencia, y si ustedes se fijan, este es el área de respiratorio o de sospecha COVID, más al fondo está la mayor sospecha COVID. Hay una división de la sala de espera está separada, la parte COVID de la no COVID, el categorizador también es separado, los box de atención son separados, y las zonas de tratamiento y observación también son separadas para que no haya una contaminación. Y todo el personal está capacitado en relación a ese tipo de separación. Ahí, por ejemplo, los box de atención antes eran abiertos, esta parte de acá era abierta, y nosotros la tapiamos para que una paciente que se atienda en este box no se contamine con el box que está al lado. Entonces tuvimos que hacer todas esas medidas para aumentar la protección de nuestros usuarios. Y ahí, por ejemplo, se separó, y este es el área de no COVID. Entonces, en esta parte se separó de las otras partes mediante medidas físicas lavables para evitar el contagio. Y ahí es como les mostraba la sala de reanimación, cómo se separó el sector de las 2 camas de reanimación para poder hacer reanimaciones simultáneas. En relación al servicio de medicina, nosotros privilegiamos las salas de hospitalización de medicina adulto, hombres y mujeres, con hospitalización para patologías respiratorias, porque la cantidad de pacientes pediátricos que tenemos hospitalizados siempre ha sido muy baja. Entonces privilegiamos la hospitalización, las camas, para no tener camas esperando las habilitamos para medicina de adulto, y con una correcta derivación al Hospital Gustavo Fricke en caso de necesitar derivar pacientes pediátricos, o también está la opción de hospitalización domiciliaria. Reorganizamos las camas para tener un mayor espacio entre las camas en las diferentes salas, para así evitar las infecciones asociadas a las atenciones de salud. Se reconvirtieron camas de pediatría, como les decía, y también reconvertimos camas de maternidad. Sin embargo, resguardamos una cama para tener partos inminentes, porque a pesar de que no son muchos los partos que nosotros atendemos acá, la mayoría se deriva, igual tenemos partos inminentes por lo menos 1 al mes. Así que los partos inminentes tienen su camita reservada para la puérpera que no pueda alcanzar a llegar al Hospital Gustavo Fricke. Y además tenemos la posible utilización, ya tenemos todo habilitado, las camas de consultorio. El consultorio, nosotros teníamos, después de la contingencia ambiental, tuvimos una ampliación del consultorio adosado a nuestro hospital, y esa parte, nosotros movimos todas las atenciones, la mayor parte de las atenciones de consultorio a la ex mutual de seguridad, que está cerca de donde están los carabineros, y ahí está toda la atención de APS, y el consultorio lo habilitamos para tener camas en caso de necesitar hospitalizar a más gente. En relación también se instauró, como les comentaba, la unidad de hospitalización domiciliaria, que es para aquellos pacientes que cumplan con los requisitos para poder ser manejados en sus domicilios, evitando el contagio, lo que tenía una buena acogida. Nosotros al principio partimos con 5 pacientes hospitalizados en domicilio, y hemos llegado a tener hasta 12 pacientes hospitalizados en domicilio. Tenemos un equipo de hospitalización domiciliaria conformado por técnicos, por kinesiólogos, enfermeras, médicos, que van a domicilio y les dan los tratamientos, lo cual es una ventaja por varios aspectos, porque el paciente está en la compañía de su hogar, está con la calidez de su familia y con el asesoramiento técnico del hospital. Y la hospitalización domiciliaria funciona de lunes a domingo de 8 a 8, así que es un buen recurso que nosotros empezamos a implementar a raíz de la pandemia. Bueno, y también suspendimos las visitas hospitalizados para evitar contagios, porque se ha visto
que hay muchas personas que tienen COVID y que son asintomáticas. Entonces, al tener mucho flujo de personas que vienen a visitar, aumenta el riesgo de que alguien que se vea aparentemente sano pueda traer la infección a los pacientes hospitalizados, y los pacientes hospitalizados son los que tienen mayor riesgo. Entonces, lamentablemente tuvimos que suspender las visitas. Sin embargo, hemos tratado de implementar otras medidas, como por ejemplo la realización de videollamadas para los pacientes hospitalizados, para que los familiares puedan comunicarse de una manera que sea un poquito más cercana. Para disminuir también la ansiedad, porque igual es difícil saber que tu ser querido está lejos y no poder ver. Además, aumentamos en nuestra planta a un psicólogo contratado 22 horas para apoyar la atención cerrada y urgencias en caso de ser necesario, para que dé apoyo a los pacientes COVID, a los sospechas de COVID y a todos los pacientes que tengan problemas de salud mental que requieran apoyo psicológico. Y hemos armado también nuevos protocolos en relación al manejo de paciente COVID, en relación al traslado de los pacientes, y también protocolos en relación a la defunción que vienen ya de un marco más a nivel central, que son protocolos estrictos para evitar que no hayan aumento de contagios que se han visto en otros sectores, por ejemplo, que por haber ido a un funeral después se enferman otras personas. Así que No, claramente, Daniela, que se ha visto en el fondo, tú bien lo decías al principio de la entrevista, no tan solo un aumento de la cantidad de casos, sino también lo que decíamos respecto de las exigencias para nuestro hospital. Claramente hay una gestión aquí que se ha mantenido y se ha consolidado en el desarrollo del tiempo. Fuera del micrófono decíamos, probablemente vamos a tener que volver a reencontrarnos para seguir haciéndote consultas, porque claramente entendemos, ¿no?, que la educación, que el hecho de poder informar permanentemente a nuestros vecinos y vecinas puede hacer la diferencia y marcar la diferencia en relación a la toma de conciencia, ¿no? Que parece que hoy día es algo que es superlativo, sobre todo considerando la realidad país, la realidad que hoy día estamos viviendo como sociedad. Daniela, yo quisiera de verdad agradecerte, has mostrado un trabajo de verdad muy importante, felicitar a cada uno de los médicos. No hemos tenido la oportunidad y no habíamos tenido la instancia para poder saludar a nuestros médicos, ¿no?, que han hecho un trabajo notable, de mucho cariño y también de mucho sacrificio. Así que a través de tu persona quisiéramos, a nombre de nuestro programa, de todos los funcionarios y funcionarias de la municipalidad y también de cada uno de nuestros vecinos, agradecerles por esta pega que ha sido de verdad notable. No solamente lo decimos nosotros, lo dice hoy día todo el mundo prácticamente, y desearles que lo que viene, que sabemos que no es menor, y tal vez mucho más exigente que lo que estamos viviendo también, lo logren sortear con éxito como lo han hecho hasta ahora. Muchas gracias por todo, Daniela, y créeme que vamos a tener que claramente volver a estar en contacto, qué duda cabe. sí. Gracias, Carlos. Bueno, la verdad es que el equipo aquí, hay que decir que el equipo hospitalario se ha mojado la camiseta y está sumamente comprometido con la salud de nuestra comunidad, tanto los médicos como las enfermeras, los técnicos paramédicos, los auxiliares de aseo, la matrona, los dentistas, o sea, la parte administrativa, que a pesar de que no está en contacto directo con el paciente, igual está realizando múltiples funciones de gestión. Espero que no se me pase nadie, pero las nutricionistas, o sea, tenemos un equipo de psicólogos, asistente social, tenemos un equipo multidisciplinario que está dando todo para poder ayudar a nuestra comunidad, y lo más importante es que necesitamos que nuestra comunidad también se cuide, para que en algún momento no lleguemos a un colapso. Entonces es importante que ellos también tomen conciencia del uso de la mascarilla, del distanciamiento social, de cuidar a las personas que tienen COVID, porque esta es una enfermedad que estigmatiza, ¿ya? Entonces es importante también, cuando tú sepas que algún vecino o alguna otra persona tiene COVID-19, en vez de cerrarle las puertas, reventarle los neumáticos, no, pues hay que ayudarlo, decirle qué te necesita, te puedo llevar tal cosa, igual que los adultos mayores, que son la población que tiene mayor riesgo. A los adultos mayores, evitemos que los adultos mayores salgan, pero hay algunos adultos mayores que necesitan hacer trámites, que necesitan cosas, entonces las personas que tienen menor riesgo podrían ofrecerle ayuda
y poder, no sé, pues, si necesita ir a hacer algún pago, hacérselo por él, o si necesita cosas del supermercado, traérselas, para así evitar la exposición. Porque lamentablemente la vida sigue y uno tiene que hacer cosas, entonces es importante aquí el apoyo social es clave para poder evitar el mayor número de contagios. La solidaridad es fundamental hoy día, puede ser una buena herramienta e instrumento para poder hacer frente a lo que se nos viene. Sí. Bueno, otro día te cuento todas las cosas que estamos haciendo en consultorio también, porque también hemos implementado hartas cosas. Tenemos una página de promoción y prevención de la salud, que es una página de Facebook, y ahí, por ejemplo, hay una fotito de cómo está nuestro servicio de medicina, cómo tenemos todo bien separado, el área COVID, el área no COVID, las camas cómo quedaron con su separación, y ese es el proyecto de cómo va a quedar el área de si es que necesitamos aumentar el número de camas de la parte del consultorio. Y claramente, así que gracias, Carlos. No, por supuesto, y claramente te vamos a volver a invitar, Daniela. Muchas gracias, Daniela Sigmund, directora del Hospital Adriana Cousiño. Mucho éxito para lo que viene y nos veremos claramente muy pronto. Que estés muy bien. Gracias, Carlos. Chao. En otro ámbito de la información, quiero contarles que la Oficina de Vivienda hace un llamado a postular al nuevo proyecto habitacional conocido como las Emprendedoras 2. El plazo es hasta el próximo 31 de julio, por lo que aún están a tiempo de regularizar su registro social de hogares en la comuna y contar con un ahorro entre los 30 y las 35 UF respectivamente. Un nuevo proyecto de viviendas sociales está comenzando en la parte surponiente de nuestra comuna. El programa, conocido como Las Emprendedoras 2, ubicado en Calle Salas con Valdivia, se encuentra en su primera fase de nivelación del terreno y estudios topográficos para comenzar su construcción. Hace 3-4 años el alcalde se contactó con la familia Fossati, que eran dueños de estos predios. Él gestionó la entidad y la constructora para desarrollar un proyecto inmobiliario del Fondo Solidario de Vivienda que va a cubrir la necesidad habitacional de 3 comités existentes, que ya están con proyecto calificado y ahora nos encontramos conformando, llenando los últimos cupos del cuarto comité para comenzar la construcción, si Dios quiere, este año. Entre los 4 comités se entregarán en total 576 soluciones habitacionales para las familias de Quintero. El plazo para postular al último comité Isidora Goyenechea II es hasta el próximo 31 de julio y los únicos requisitos son contar con registro social de hogares en la comuna y una libreta de ahorro de vivienda con al menos 30 UF. Las personas que deseen inscribirse, los requisitos básicos son primero tener el registro social de hogares y segundo tener el ahorro previo exigido, que es de 30 o 35 UF dependiendo del porcentaje del registro social de hogares. Es decir, las personas que tienen su registro en el 40% se les va a pedir un ahorro de 30 UF. Esto viene a ser en dinero aproximadamente 865.000 pesos. Dependiendo de la característica de cada familia, ellos postulan con un ahorro de 30 a 35 UF. Después no hay mayor gasto que implica, solamente lo reglamentario a la ley de copropiedad. Para contactarse con la Oficina de Vivienda y ser parte del comité para este nuevo conjunto habitacional, puede llamar al teléfono 32-2379-664 o por correo electrónico a viviendamuniquintero@gmail.com. Quiero contarles a esta hora que la Residencia Sanitaria Hotel Bahía de Quintero acogerá a partir de ahora a los funcionarios de la salud que requieren realizar su descanso luego de cada turno laboral, claro está, en el Hospital Adriana Cousiño y posta de salud de Loncura. Escuchemos en este sentido las palabras de la encargada de salud, Ania Guajardo, quien nos explicará el cambio en su uso que inicialmente, recordemos, estaba destinado a albergar a pacientes con COVID-19. Pongan mucha atención. El Hotel Bahía en un principio siempre fue considerado para poder hacer una residencia sanitaria para los pacientes que fueran diagnosticados con COVID positivo, ¿ya? Pero en ese minuto no se ha podido, no hemos tenido una autorización sanitaria para hacerlo. ¿Por qué? Porque el Ministerio, ¿cierto?, en conjunto con el Servicio de Salud, tienen habilitado ya diferentes hoteles, ¿cierto?, en un nivel más central para poder realizar esta actividad. Entonces el Hotel Bahía en este minuto, ¿cierto?, el alcalde lo ha destinado para que la unidad SAMU tenga un espacio más adecuado que cumpla con el distanciamiento social entre sus mismos funcionarios para evitar así el contagio entre ellos, ya que son una unidad básica para poder atender las emergencias en nuestra comuna, ¿ya?
Y también ha hecho un convenio con el Servicio de Salud para que los médicos que están atendiendo en urgencia puedan tener un lugar físico donde hacer dormir, donde descansar mientras están haciendo sus turnos. Pero también va a servir para que los funcionarios de la posta, que también son parte de salud, si lo requieren, también puedan descansar ahí y no tener que viajar fuera de la comuna, ¿cierto? O no quieran exponer a sus familiares ya a un contagio. Pero en estricto rigor son personas sanas, ya quienes van a ocupar la residencia, ¿cierto? Y que están en primera línea de trabajo. Y como siempre, y antes de finalizar, les invitamos a seguir nuestras redes sociales para mantenerse informado e informada. En Facebook y en Twitter, @MoniQuintero, y en Instagram, no lo olvide visitarnos en @y_MoniQuintero. Como siempre, vamos a estar junto a ustedes cada jueves a las 22:30 horas y en las repeticiones de este noticiero los días lunes y los días viernes. Mi nombre es Carlos Muñoz y como siempre les invito a informarse primero e informarse mejor. Hasta pronto.